Bueno, la lectura que tenemos para estos momentos está en Evangelio según San Juan, capítulo 13 y 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Esto es lo que nos tiene que distinguir como creyentes en Cristo, el amor entre unos a otros, que el Señor nos ha dejado como un mandamiento nuevo os doy. Pero yo quisiera leerles también dos historias que están en el Antiguo Testamento, uno en el libro de Ruth, capítulo 1, donde tenemos el drama de una mujer llamada Noemí, que con su esposo, sus dos hijos, en medio de un apremio en el pueblo donde ellos estaban, no había trabajo, seguramente tuvieron que emigrar a una ciudad de Moab, que de alguna manera los moabitas eran contrarios al pueblo de Israel, pero ellos, por la necesidad en que vivían, dejaron Belén, que significa casa de pan, para irse a morar en esa tierra. No les fue bien. Ustedes conocen la historia. Lo pueden ver allí en el libro de Ruth. Ahora tenemos otra historia también para comparar. Lucas capítulo 15. La historia de un padre con dos hijos, y que uno, a pesar del padre, un día dice: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y se fue a una provincia apartada. Ahora, mis hermanos, usted y yo somos creyentes en Cristo, estamos seguros que estamos en sus manos, estamos seguros que nada nos puede apartar del amor de Cristo, pero hay cosas que a veces nos suceden y también comenzamos a mirar para otro lado. Comenzamos a pensar que quizás en otro lado nos puede ir mejor, pero es un error. Ahora, yo quiero decirle que a veces estamos contentos con lo que nos está pasando, cómo vive el mundo. Si todo marcha bien, nada se altera, no hay problema. Pero en estos momentos no estamos bien. Ustedes saben, estamos viviendo un momento de tensión como nunca antes se vio. Una enfermedad es la que está trayendo muchos problemas a los hogares y también a las autoridades. Pero a mí me llamó la atención una palabra que está de moda. Nunca lo había escuchado. Y les leo mejor para no equivocarme. Ustedes ya lo habrán escuchado. Vamos a buscarlo primero acá. Asintomático. Nunca lo habíamos escuchado, pero ahora está de moda. Asintomático. ¿Qué significa? Significa que tenemos algo que no sabemos. Es decir, que la medicina identifica algunas personas que tienen este virus, que ustedes conocen como G19,
Y para algunos es casi mortal, y pero otros lo tienen, pero no saben que lo tienen. No nos explicamos, tampoco yo puedo explicarles porque no sé, yo lo escuché. Y hay mucha gente que está con ese virus, pero que no lo sienten o no los incomoda. Y tienen el virus, pero no saben que lo tienen. Ahora, mis hermanos, el mundo vive como mejor le parece. Está bien todo, y hay cosas que tienen y que no se dan cuenta que es el pecado. El pecado en el hombre a veces no se manifiesta porque, bueno, parece o tienen un modo de vivir tranquilos, como ellos dicen, no molestan a nadie, en fin, hacen las cosas que creen convenientes, pero el pecado está en todos. Y en nosotros, los creyentes en Cristo, por experiencia sabemos que antes estábamos en esa situación. Pero de pronto, al escuchar la palabra del Señor, nos dimos cuenta que éramos pecadores. Porque la Escritura dice, todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y estábamos nosotros en esa condición. Pero un día escuchamos la palabra del Señor y todo cambió. Desde entonces reconocimos que éramos pecadores y la solución fue la muerte y resurrección del Señor. Hemos creído en Él, somos salvos, estamos en sus manos, y al leer la palabra hay esa promesa, el Señor está con nosotros. Pero también podemos a veces olvidarnos, somos dados a olvidarnos, no lo podemos negar. Porque de pronto todas las cosas van bien, no tenemos dificultad y nos vamos a veces alejando de a poco. Y podemos decir que este tiempo que estamos viviendo a la iglesia también le hace bien, porque nos hace ver que hay peligro. Las autoridades nos dicen que hay peligros. No tenemos que salir de nuestros hogares, cuidarnos. Y en eso estamos. Ahora, llevando esto al terreno espiritual como creyentes, a veces somos descuidados. El Señor nos ha dejado su palabra para que leamos cada día. Nos pide orar sin cesar. Y a veces nos olvidamos de esta petición del Señor. Vivimos un poco ausente, vivimos un poco distraídos, pero esta situación que estamos viviendo creo que nos hace bien a los creyentes, porque tenemos que tener mucho cuidado y cuando las cosas no andan bien buscamos a Dios. Muchos dicen, bueno, que el diablo está exultante, que a esto él le conviene porque no hay más reuniones, que la iglesia no se reúne. Pero yo lo veo de otra manera. Para la iglesia es un despertar. Para la iglesia que estamos, digo, y esto es verdad, a veces un poco medio distraídos, un poco medio alejados del Señor algunos, y entonces esto nos hace bien porque tenemos que orar. Tenemos que alimentarnos cada día, y sin la lectura de la palabra, sin la oración, entonces
a veces el diablo comienza a apartarnos. La historia de Ruth en el Antiguo Testamento, esa mujer que tenía un esposo, tenía 2 hijos, y donde vivía, en Belén, que significa, ya dije, casa de pan, comenzó a faltar quizás el trabajo y otras cosas, y en una ciudad vecina, Moab, había trabajo, y entonces fueron allí, quizás con esa esperanza de que las cosas cambien, pero estando allá, las cosas fueron a peor. Su esposo, que se llamaba Elimelech, murió. Su hijo, 2 hijos, Malón creo que se llamaba, y Kelión el otro, se casaron. Después de 10 años, otra vez la tragedia. Mueren los 2 hijos. Y Noemí queda como desamparada. Ahora, ¿qué tiene que hacer Noemí? ¿Quedarse allí? No. Ella se vuelve otra vez a Belén, su lugar de nacimiento, del cual nunca tendría que haber salido. Pero vuelve y dice la Escritura que ella volvió con una tristeza enorme. Sus 2 nueras la siguieron y ella le dijo que no vayan con ella, que se queden con su pueblo. Una de ellas, Orfa, se quedó, pero Ruth insistió, y esta declaración que está allí en el libro de Ruth, capítulo 1, ustedes lo pueden leer con toda tranquilidad en casa. Ella dice: no me ruegues que me quede, yo iré contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras moriré yo. ¿Qué significa esto? Una decisión. Tiene mucho de parecido a cada uno de nosotros. Estábamos lejos, estábamos en un país extraño, pero un día escuchamos el Evangelio y nos pareció que era la verdad. ¿Qué hicimos? Tomamos una decisión, hermosa decisión, de la cual ninguno de nosotros nos vamos a arrepentir jamás. Desde entonces, cuando citamos al Señor, pertenecemos al pueblo de Dios. Antes estábamos alejados, como dice la Escritura, alejados de la República de Israel, decían los judíos, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Qué tuvimos que hacer? Una confesión, que éramos pecadores. Señor, perdona mis pecados. Eso fue lo que cada uno de nosotros dijimos, y desde entonces cambiamos de residencia, cambiamos de lugar, un nuevo nacimiento, hijos de Dios. ¿Estamos contentos? Sí que lo estamos, porque venimos de un país extraño, donde éramos siervos del pecado, alejados de Dios, sin ninguna esperanza. Ahora, mis hermanos, cambió nuestra situación. Hermosa decisión cuando confesamos nuestros pecados al Señor. Desde entonces somos sus hijos, desde entonces tenemos la comunión con nuestro bendito Salvador, caminamos por este mundo, a veces estamos firmes, otras veces un poco endebles, un poco apartados, pero siempre volvemos al Señor, porque no hay como Él. Él es nuestro amigo, nuestro ayudador,
La promesa del Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la invitación de este llamamiento, de este sinceramiento, es también para aquellos que no son hijos de Dios, asintomáticos. Tienen, pero no saben que tienen. ¿Qué? El pecado. Pero el pecado se manifiesta a veces con crueldad. Hace sufrir al hombre porque el diablo tiene esa particularidad de hacer sufrir a la gente, porque el diablo es así. Entonces, los hombres, algunas mujeres, saben que algo anda mal en su vida, pero no quieren creer. Ese es el Evangelio, la palabra de Dios, que llama a hombres y mujeres al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Por más que los hombres esgrimen que son buenos, no negamos que son, que acatan las leyes y todas esas cosas, y siempre están diciendo que no hay problema, pero el pecado está. El pecado se manifiesta en la conducta de los hombres. Su manera de hablar, su manera de conducirse, demuestra que no están en el buen camino. Por eso se predica el Evangelio. Por eso el Evangelio se anuncia. Y el Señor, cuando estaba en este mundo, dice a los creyentes en Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ahora, mis hermanos, es un mandamiento. Usted y yo venimos de una provincia apartada. Venimos de lugares sin la comunión con Cristo. Ahora somos hijos de Él. Ahora, ¿cómo administramos el tiempo que el Señor nos da? ¿Cómo testificamos del Señor? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Somos luz del mundo, dice el Señor, y sal de la tierra. Pero es necesario experimentar esa condición. ¿Y cómo? Sabiendo más del Señor, leyendo la palabra, orando cada día, y vamos a sentir esa necesidad de hacer conocer a otros la situación en que está. Pero a veces el tiempo en que tenemos, de a poco nos vamos adormeciendo, nos vamos olvidando, por más que vamos a la reunión. Y a veces no tomamos en cuenta. Hay algo que causa enorme daño en nuestra vida cuando dejamos de leer la palabra de Dios y de orar a Dios. Porque sin esa comunicación, la vida se hace estéril, la vida a veces no tiene sentido. Mi hermano y mi hermana, el Señor encargó que nos amemos unos a otros, porque esa es la demostración de que algo cambió en nosotros, y el cambio ha sido profundo. Por eso es que la gente nos conoce, bueno, me conocen a mí como Don Rubén o Paco. Hace algunos años yo invité a un hermano a Florida y subió a la plataforma, y bueno, como primera vez que estaba en Florida, dice, me invitó el hermano Paco. Y bueno, hubo un pequeño murmullo ahí en la congregación porque no sabían quién era el hermano Paco. Y veíamos que cabezas que se daban vuelta o que se preguntaban, dice, ¿y quién es el hermano Paco?
Y bueno, el hermano entregó el mensaje y yo presidía la reunión y entonces subí a la plataforma y le dije, el hermano Paco soy yo. Claro, me conocían por don Rubén, pero en mi libreta del role dice Paco Rubén Rojas. Y aunque muchos no quieran creer, ese es mi nombre. Ahora, hasta ese momento, hasta esa noche, los hermanos de Florida no sabían que yo me llamaba Paco. Y a veces también sucede que el mundo no se da cuenta que somos creyentes. Pensamos que somos uno de ellos, nos conocemos, charlamos, somos amigos, pero no saben que somos hijos de Dios. Y eso no está bien, porque aparte de conocer nuestro nombre, deberían saber que somos hijos de Dios, que tenemos un mensaje. El testimonio vale muchísimo. Decía un hermano que la Biblia que lee la gente es el testimonio de las personas. La Biblia que lee el mundo es la vida de las personas. Y tiene que ser así. De otra manera, entonces estamos igual que los demás. Usted y yo tenemos nueva vida y la tenemos que demostrar. Y la gente tiene que saber que somos creyentes. Ahora, no es, digamos, ningún halago, pensándolo de otro punto de vista, porque el mundo nos aborrece. Y tenemos que saber y aceptar también que es así. ¿Por qué nos aborrece? Porque no somos como ellos. Dice el gran apóstol Pedro que si el mundo os aborrece, que no nos pongamos tristes, que no nos preocupemos, porque si el mundo nos aborrece, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y esa es la diferencia, porque usted y yo sabemos que la gente tiene ese recelo, porque para el mundo los evangelistas estamos un poco descalificados, no porque lo seamos, sino porque el diablo se ha encargado de hacer creer a la gente que tenemos una doctrina no se parece a la de ellos. Yo conocí al hermano don Jaime Clifford, es decir, no lo conocí, pero conocí al hijo, don Jaime Clifford, misionero en Tucumán. Y él era un hombre grande. Dice que un día iba caminando por la calle en Tucumán y estaba el barrendero haciendo su trabajo. Y se ve que él era muy conocido por todos. Y entonces el barrendero lo ve y le dice, masón. Y don Jaime Clifford le dice, basurero. O sea que hasta, digamos, una persona que calificamos como de bajo recurso, ese hombre sabía que don Jaime Clifford era creyente, pero a él le parecía que era masón, o sea, esa doctrina que es contrario a la voluntad de Dios o a los casos que tenemos en las Escrituras. Pero don Jaime Clifford le dijo basurero. Y era la condición de ese hombre. Ahora, mi hermano y mi hermana, el Señor nos encargó que el mundo nos tiene que conocer por algo tan lindo como amarnos los unos a los otros. Cuando José, ¿se acuerdan? El último hijo de Jacob, a quien sus hermanos lo vendieron a Egipto. Estaba
estaba escrito, por así decir, porque Dios le había revelado los sueños a ese joven. Y estando en Egipto, cuando faltaba trigo, los hermanos fueron comisionados por el padre a ir a Egipto a buscar trigo. Pero no sabían, aunque el que no sabía que José había sido vendido era Rubén. La historia es un poco larga, pero lo reducimos así. Cuando los hermanos fueron a buscar la segunda vez trigo, José se dio a conocer. Y entonces, cuando vuelven ellos de regreso a donde vivían, él les dice: no riñáis por el camino. Ahora él sabía quién eran sus hermanos, el carácter que tenían. Y podría ser que en el camino se vayan echando culpas. Y él le dice: no riñáis por el camino. Una hermosa recomendación. Ahora, mi hermano y mi hermana, estamos en este mundo rodeado de muchas cosas que no nos agradan, que como hijos de Dios no aceptamos, y a veces no hay comunión con el mundo. Pero tiene que haber comunión entre nosotros los creyentes. No tenemos que reñir. Tenemos que vivir en armonía, orar los unos por los otros. Este tiempo que vivimos es casi un despertar para la iglesia, porque esa necesidad de orar, esa necesidad de leer la palabra, a ver qué dice la palabra de Dios. Este tiempo que estamos viviendo estaba profetizado. Bueno, pueden leer en Mateo 24. Allí está escrito. Allí el Señor anunció este tiempo que estamos viviendo. Dijo: enfermedades, terremotos, nación contra nación, y toda clase de cosas que ya vamos pasando. Y llegamos a esta que es la peor de todas. Entonces, el Señor está cerca. ¿Estamos preparados o estamos distraídos? Nos hemos olvidado un poco de que estamos en este mundo y que tenemos que ser testigos del Señor. Si no ministramos la palabra, si no hacemos un ministerio que puede ser destacado, podemos ocuparnos en otro que es tan importante como el orar. Orar los unos por los otros. Y el Señor lo pidió: orar sin cesar. Ahora, mis hermanos, decimos lo que dijo aquella mujer Ruth. Una declaración de firmeza, una declaración de compromiso, para que Noemí no tenga duda. Ella quiere estar con ella, no quiere apartarse, no quiere volver a su pueblo. Y dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo. Entonces, la firmeza de esa declaración de esta mujer, de esta chica Ruth, convenció a Noemí: está bien. La historia sigue. Ruth se casó con Boaz, un terrateniente o un propietario de muchas tierras. Se casó, tuvieron un hijo llamado Boaz. Tuvieron otro hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo otro hijo que se llamó David. Y de ahí sale la dinastía de nuestro bendito Salvador. ¿Ven cómo son las cosas? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? De un matrimonio destrozado, que pierde al esposo Noemí,
sus hijos también mueren, pero todo redunda en bendición. Esa es la historia. Ahora, mi hermano y mi hermana, ¿cuál es nuestra historia? ¿Estamos contentos con el Señor? Creo que sí. ¿Cumplimos con lo que el Señor nos dice? Somos testigos. Somos hijos de Dios, pero tenemos que demostrar. La Biblia dice que lee el mundo es la vida de los creyentes. Tenemos, mis hermanos, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, que parece que la iglesia no hace nada. Pero no, creo que la iglesia ahora está haciendo más que nunca, orando. Nos hemos despertado. Por otro lado, el gran apóstol podría decir: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso fue nuestra primera experiencia. Pero ahora tenemos una nueva vida, y esa vida la tenemos que demostrar en la comunión con nuestro bendito Salvador.